Bienvenidos. Comenzamos ahora con el desarrollo del tema de aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. La primera aplicación que vamos a encontrar se llama el tubo de Venturi o el tubo de Venturi. Con este tubo lo que logramos es aumentar el movimiento en velocidad de un fluido, es decir, aumentar la velocidad del flujo. El tubo de Venturi se compone de una tubería que tiene una sección transversal más angosta. Esta sección angosta es la que permite que aumente la velocidad del flujo. Veamos en base a este ejercicio cómo podemos desarrollar las magnitudes que se nos están preguntando. Dice que un tubo horizontal, como el de la figura, tiene área transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y de 10 centímetros cuadrados en la constricción, que es la parte más angosta. Fluye agua en el tubo cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos, lo que equivale a 6 litros sobre segundo. Nos dice que calculemos la rapidez de flujo en las porciones ancha y angosta y la diferencia de presión entre estas dos porciones. También dice que calculemos la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. Generalmente el tubo de Venturi se puede conectar un manómetro para identificar la diferencia de presiones midiendo esa altura. Por otra parte, como acá nos dan las áreas, generalmente se pueden dar los diámetros o se pueden dar las áreas. Como yo había trabajado acá con los diámetros, voy a trabajar con las áreas, pero quede claro que puedo trabajar con los diámetros si en caso me los dan. Las velocidades de la parte ancha y angosta se muestran acá. La velocidad 1 corresponde a la velocidad de la parte ancha y la velocidad 2 corresponde a la velocidad de la parte angosta. Hemos identificado aquí dos presiones, la presión en el tubo más ancho y en el tubo más angosto. Lo voy a representar con un punto. Este de acá sería el punto 1 y este otro de acá sería el punto 2. Bien, ahora lo que voy a hacer entonces para contestar la primera pregunta, que es la rapidez de flujo en cada porción, voy a hacer uso de la ecuación de continuidad. Voy a aplicar la ecuación de continuidad en estos dos puntos, el punto 1 y 2. Y la ecuación de continuidad nos dice que el área por la velocidad es igual a una constante. La constante es el caudal. Si yo me doy cuenta de la información, dice que hay una descarga de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Viendo las unidades me doy cuenta que ese dato corresponde al caudal. Entonces, a partir del caudal puedo encontrar las dos velocidades que me están pidiendo. Entonces diría que el caudal es igual al área 1 por la velocidad 1 o también al área 2 por la velocidad 2. Voy a encontrar entonces cada velocidad. El caudal entre el área 1 es igual a la velocidad 1. De la misma forma, el caudal entre el área 2 es igual a la velocidad 2. Bien, para el caso de la velocidad 1, voy a transformar las áreas de una sola vez. Aquí la voy a colocar. El área 1 de la parte ancha es igual a 40 centímetros cuadrados. Esto lo multiplico por un metro que tiene 100 centímetros, pero esto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces el área 1 es igual a 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. De la misma manera para el área 2, esto sería 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, ahora voy a calcular cada una de las áreas. El caudal se dice que es de 6 por 10 a la menos 3. Esto entre el área 1, que es 4 por 10 a la menos 3. El caudal de nuevo, 6 por 10 a la menos 3, entre 1 por 10 a la menos 3. Esta sería la velocidad 2. Bien, entonces la primera nos daría
de 1.5 metros sobre segundos. Esta es velocidad 1. Y la velocidad 2 sería de 6 metros sobre segundos. Aquí estaría entonces la respuesta para el literal A. Vean que la velocidad del punto 2 es mayor que la velocidad del punto 1. Esto debe de ser así. Si lo veo en función de las líneas de corriente, que son las que están representadas en el color celeste, en la sección 2, en el área más angosta, las líneas de corriente están más juntas, por lo tanto eso me indica que hay una mayor velocidad. Por otra parte, en el punto 1 están más separadas y eso me indica que la velocidad debe de ser menor. El literal B nos pregunta la diferencia de presiones entre las porciones, es decir, entre la parte ancha y la parte angosta. He identificado acá la presión 1 y la presión 2. Entonces ahora que conozco la velocidad, voy a aplicar la ecuación de Bernoulli. En esos mismos puntos, 1 y 2. Y esto sería la presión 1, densidad, gravedad, altura 1, un medio de la densidad, velocidad 1, al cuadrado, igual a la presión 2, más la densidad por la gravedad por altura 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Voy a establecer mi nivel de referencia y me conviene utilizar la línea en color rojo como mi nivel de referencia. Eso me permite decir que la altura 1 o del punto 1 y la altura del punto 2 son iguales y valen 0. Entonces la ecuación de Bernoulli puedo eliminar Y1 y Y2. Se elimina la energía potencial. La velocidad 1 y 2 no las puedo eliminar, evidentemente. Y como me pide la diferencia de presiones entre esos dos puntos, voy a restar de esta forma la presión 1 menos la presión 2. Esto es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Puedo sacar factor común y decir un medio de la densidad factor de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Vean que si no conociera una de las dos velocidades, en la ecuación de Bernoulli puedo reemplazar de la ecuación de continuidad despejando para una de las dos velocidades y reemplazándola de nuevo en la ecuación de Bernoulli para dejarlas todas en función de una sola variable. Ahora, la diferencia de presiones P1 y P2 se puede representar de esta forma, como el delta P 1, 2. Eso significa la diferencia de presiones 1 menos 2. Como tengo todos estos datos, voy a reemplazar y esto sería un medio de 1000, dado que el fluido es agua, por la velocidad 2 al cuadrado, que dijimos que era de 6, menos la velocidad 1, que es de 1.5 al cuadrado. Bien, esta diferencia de presiones 1, 2 es igual a 16.875 por 10 a la 3 pascales, que lo voy a aproximar a 16.9 kilopascales. Esta sería la diferencia de presiones que hay entre estas dos regiones. Ahora vamos a determinar la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo en U. Es decir, vamos a encontrar esta H. Bien, para esto voy a considerar entonces tanto la parte estática como la parte dinámica. Voy a imaginarme del tubo que solamente tengo estas dos presiones en el punto 1 y 2 y que permanentemente tienen un valor constante. Recuérdense que este flujo que tenemos allí es un flujo estacionario. En todo momento, todos los puntos que pasen por ese mismo lugar, en el punto 1, van a tener la misma presión. Ahora, en el manómetro, si vamos hacia abajo, a partir de la presión 1, hacia abajo, la presión debe ir incrementando, porque el manómetro me representa un fluido que está en reposo. Entonces la presión aumenta con la profundidad.
Voy a indicar entonces también otros dos lugares en el manómetro. Este de acá, este lugar de acá, que hemos llamado en todo momento interfaz, le voy a llamar el punto 3. El punto 3 está ubicado en la interfaz. A la misma profundidad o altura, colocando una línea horizontal imaginaria, voy a observar el punto 4. Y por manometría, puedo asegurar que la presión del punto 3 es igual a la presión del punto 4. Vamos a hacer esto entonces. Manometría en 3 y 4. La presión de 3 es igual a la presión en el punto 4. ¿Quién es la presión de 3? Son todas las presiones que están por encima de ese lugar, que para este caso sería toda esta columna de fluido está ejerciendo presión sobre el punto 3. Le voy a llamar simplemente una altura Y. Entonces diría, la presión del punto 3 es la densidad de ese fluido. Voy a identificar entonces las densidades. La densidad de este fluido, que dice el problema que es agua, y la densidad de este fluido, que dice que es mercurio. Entonces vamos a irnos para acá. Y la presión de 3 es igual a la presión de 4. Entonces la presión de 3 sería la densidad del agua por la gravedad por Y. Ahora a esto le voy a sumar la presión que está por encima de esa columna, que sería la presión en el punto 1. Bien, tengo entonces aquí todas las presiones de ese punto 3. Esto es igual a la presión del punto 4. En el punto 4 tenemos la presión que ejerce esta columna de líquido, que nosotros ahorita hemos llamado H, que el problema lo llama H, y esta porción de fluido, esto de acá, que le podemos llamar X. Entonces esto sería igual a decir a la densidad de qué fluido sería el mercurio por la gravedad por H, más la densidad del agua por la gravedad por X, más la presión que hay en ese punto, que sería la presión 2. Bien, ahora me estoy dando cuenta que Y, toda la columna Y representa H más X. Entonces lo voy a reemplazar acá. Sería la densidad del agua por la gravedad es por H más X más la presión 1 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por H más la densidad del agua por X por la gravedad por X más la presión del punto 2. Bien, ahora voy a sacar multiplicando esta densidad y esta gravedad por esto que está en este paréntesis. Y diría entonces la densidad del agua por la gravedad por H más la densidad del agua por la gravedad por X más la presión 1 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por H más la densidad del agua por la gravedad por X más la presión 2. Puedo observar entonces que densidad del agua, gravedad y X las puedo anular. Y entonces se me simplifica un poco la ecuación. Ahora, aquí voy a observar que puedo escribir presión 1 menos presión 2. Eso sería la diferencia de presiones 1 y 2, que ya la calculamos en el paso anterior. Entonces voy a escribirlo como presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por H menos la densidad del agua por la gravedad por H. Aquí saco factor común, gravedad por H por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Esto sería el delta de presión 1, 2. Entonces, si despejo la altura, que es la diferencia de altura entre los niveles, esto es igual a el delta P1, 2 entre la gravedad por la densidad del mercurio menos la densidad del agua.
Bien, ahora aquí puedo determinar cuánto valdría esta altura. El delta de presión o la diferencia de presión nos dio de 16.9. 16.9 kilopascales entre la gravedad, que es 9.8, por la densidad del mercurio, que son 13.600 menos 1000. Recuérdense que estos datos se encuentran en las tablas de los libros. Además, en las diapositivas aparece ahí una tablita de algunas densidades. Bien, ahora sería de calcular el valor de H. Esto da 0.14. O lo voy a dejar como 0.1369 metros, que esto sería aproximadamente 13.69 centímetros. Esta sería entonces la diferencia de niveles entre la parte superior e inferior de este líquido que está en el manómetro. Entonces quiero que se den cuenta también de este ejercicio, cómo vamos aplicando los conceptos tanto de la dinámica de fluidos como la de estática de fluidos. Vean también cómo se van aplicando las ecuaciones y cómo vamos encontrando cada una de las incógnitas. Hasta aquí se termina este problema.